La madre biológica de mi hijo adoptado me pide dinero cada vez con más urgencia y su tono se vuelve agresivo, pero descubrí la verdad sobre dónde va el dinero. Hace 3 años le pagué a Wanda $450 para que no le cortaran la luz. Ella me había pedido 150. Dijo que era lo que debía. Llamé a la compañía porque quería pagar directamente y ahí me enteré que debía el triple. Pagué todo. No le dije. Me dio pena que supiera que la había descubierto en una mentira. Ahora me doy cuenta que ese fue mi primer error. Mi esposo Leónida y yo adoptamos a nuestro hijo Livio hace 15 años. Él tiene 15 ahora. Nació aquí en el pueblo. Su mamá biológica Wanda tiene 60 años y desde el principio acordamos tener una adopción abierta. Queríamos que Livio conociera sus raíces, que supiera de dónde venía, que tuviera esa conexión. Durante años todo fue bien. La veíamos 4 o 5 veces al año. Venía a cenar. Celebrábamos su cumpleaños. Le llevábamos regalos en Navidad y el Día de la Madre. Era agradable. Wanda siempre fue amable, agradecida. Nunca hubo drama. Wanda vive en un apartamento pequeño en la parte vieja del pueblo. Es extremadamente pobre. No trabaja porque tiene problemas de salud. Recibe algo así como $600 al mes de discapacidad. Con eso tiene que pagar renta, comida, servicios, medicamentos. Nunca le alcanza. Lo sé. Lo he sabido siempre. Por eso cuando me pidió ayuda la primera vez no dudé. Tengo 48 años. Soy doctora. Trabajo en una clínica. Leónida es profesor de secundaria. Tenemos otro hijo mayor que está en la universidad. Cuando los niños eran chicos yo me quedé en casa con ellos. Vivíamos con lo justo. Leónida ganaba lo de un profesor y eso no es mucho. Comprábamos en tiendas de segunda mano. Hacíamos que el dinero durara. Pero estábamos bien. Los niños estaban bien. Luego volví a la escuela. 8 años. 8 años largos de clases nocturnas y fines de semana estudiando mientras trabajaba medio tiempo y criaba a 2 niños. Pero me gradué. Me convertí en doctora. Nuestra vida mejoró. Nos mudamos a una casa más grande en un vecindario bonito. Los niños tienen sus propios cuartos. Tenemos un jardín. Podemos irnos de vacaciones una vez al año. Vivimos bien, pero no somos ricos. Tengo una hipoteca enorme. Préstamos estudiantiles que voy a estar pagando hasta que tenga 63 años. Vivimos cómodos pero no nadamos en dinero. La primera vez que Wanda vino a ver la casa nueva noté algo en su cara. No sé si era tristeza o envidia o qué, pero algo cambió. 2 semanas después me llamó llorando. Necesitaba $150 para la luz, que le iban a cortar el servicio, que había intentado con todos, que yo era su última opción, que odiaba pedir. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaba. Ahí fue cuando llamé a la compañía y descubrí que debía 450. Pagué todo. Le dije que ya estaba resuelto. No mencioné la diferencia. Pensé que tal vez se había confundido, que tal vez no sabía cuánto debía realmente. Le di el beneficio de la duda. Después de eso empezó a pedir cada 2 meses. $50 aquí, 70 allá. Siempre con una razón. El agua, el gas, medicinas, comida. Como ella genuinamente lo necesitaba y como nosotros podíamos darnos el lujo se lo daba. Era lo mínimo que podía hacer. Wanda me dio a mi hijo. Le debo todo. Como no voy a ayudarla cuando lo necesita. Pero las solicitudes se volvieron más frecuentes. Leónida y yo nos sentamos una noche a hacer cuentas. Le habíamos dado más de $600 en 6 meses. Decidimos que necesitábamos poner un límite. Le dijimos que le mandaríamos $50 al mes. El primer día de cada mes. Que eso era todo. Dijo que entendía. Nos agradeció. Dijo que éramos muy generosos. Los primeros 2 meses funcionó. Recibía sus $50. Nos mandaba un mensaje de agradecimiento. Todo bien. Pero luego empezó a pedir adelantos. Me mandaba un mensaje a mediados de mes. Que había tenido un gasto inesperado. Que necesitaba el dinero del mes siguiente ahora. Que me lo descontaría después. Las primeras veces se lo di. Pensé que eran emergencias reales. Pero cuando llegaba el siguiente mes me pedía ese dinero también. Decía que había contado con él. Que lo necesitaba. Que por favor no se lo quitara. Al final le estábamos dando $100 al mes. A veces más. 50 del mes actual más 50 que ya había adelantado del mes anterior. Y el ciclo seguía. Intentamos volver al acuerdo original pero ella decía que no podía. Que dependía de ese dinero. Que ya había hecho planes. Leónida y yo tuvimos otra conversación. Le dijimos que no podíamos seguir así. Que se estaba poniendo incómodo. Que estaba afectando nuestra relación con ella. Que eso era lo último que queríamos para Livio. Ella dijo que entendía. Se disculpó. Por un tiempo mejoró. Pensé que tal vez estaba acudiendo a sus otros hijos. Wanda tiene 7 hijos adultos. Varios hermanos también. Asumí que había otros que podían ayudar. Pero hace unos meses volvió a empezar. $10 para un Uber al doctor. 20 para el recibo de agua. 15 para medicamentos. Todo cosas necesarias. Me sentí culpable. Le mandé el dinero. Y ahí empezó otra vez el ciclo. Últimamente las solicitudes son diarias. Me manda mensajes en medio del día. Necesita dinero para ir al doctor en 30 minutos. Como esta mañana,
en la que me ha escrito 5 veces en 2 horas. Necesita $25 para un Uber a una cita médica, que si no se los mando va a tener que cancelar. El tono se está volviendo más agresivo, como si fuera mi culpa que no tenga dinero, como si yo le debiera algo más allá de lo que ya le doy. Empecé a ignorar los mensajes. Eso funcionó por un rato, pero esta semana me ha escrito varias veces al día, siempre pidiendo lo mismo: $25, $30, $15, y su tono cada vez más demandante. Me dice que si no le doy el dinero va a tener que cancelar citas importantes, que va a quedarse sin medicinas, que no va a poder comer. Y lo peor es que si puedo darle esos $25. Ese es el problema. Puedo. No es que no tenga el dinero, lo tengo, pero me siento como un cajero automático, como si la única razón por la que mantengo contacto con ella fuera para darle dinero. Y sé que eso no es justo para nadie. No es justo para mí, no es justo para Leónida, no es justo para Livio, tal vez ni siquiera es justo para ella, pero ¿cómo le digo que no? Nosotros tenemos a su hijo. Esa es la parte que me destruye cada vez que pienso en decir que no. Nosotros tenemos a Livio. Él vive en nuestra casa, come en nuestra mesa, duerme en una cama cómoda, va a una buena escuela, tiene todo lo que necesita, y su mamá biológica vive en la pobreza pidiendo $25 para un Uber. ¿Cómo puedo negarle eso? Pero las constantes peticiones me están llenando de resentimiento, y sé que eso no está bien, sé que ella genuinamente lo necesita, o al menos eso creo, pero ya no sé qué pensar, ya no sé si estoy ayudando o si estoy siendo usada, y esa duda me está matando. Actualización 1. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Me ayudaron a ver las cosas de forma diferente, sobre todo los que me dijeron que darle dinero sin límites no la estaba ayudando, que en realidad podía estar haciéndole daño. Eso me hizo pensar. Hablé con Leónida sobre todo esto. Esperé hasta que Livio se fue a dormir. Le mostré los mensajes de Wanda, todos, los que había ignorado de la semana pasada, los nuevos que seguían llegando cada día, los que decían urgente, los que tenían múltiples signos de exclamación, los que me hacían sentir culpable por no responder de inmediato. Leónida se quedó callado por un momento leyéndolos. Vi su expresión cambiar mientras leía, de sorpresa a preocupación a algo parecido al enojo. Luego me preguntó por qué no le había dicho antes que esto se había puesto tan intenso, que sabía que Wanda pedía dinero de vez en cuando pero no que fuera todos los días, no que el tono se hubiera vuelto así de agresivo. Le dije que me sentía culpable, que sentía que debería poder manejar esto sola, que sentía que era mi responsabilidad porque Wanda era la mamá biológica de Livio, que nosotros tenemos a su hijo y lo mínimo que podía hacer era ayudarla cuando lo necesitaba, que no quería ser la mala que le dice que no a una mujer que vive en la pobreza. Leónida me miró por un largo rato, luego me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que Wanda también le había estado pidiendo dinero a él, pequeñas cantidades, $10 aquí, 20 allá, siempre con la misma historia, una emergencia, una necesidad urgente, algo que no podía esperar. Él se los había estado dando sin decirme porque pensaba que yo me iba a sentir mal, que iba a sentir que estábamos siendo malos con ella, que iba a cargar con más culpa. Le pregunté cuánto le había dado. Me dijo que no estaba seguro, que nunca había llevado la cuenta, pero que probablemente alrededor de $200 en los últimos 3 meses. Yo le había dado alrededor de 600 en el mismo periodo. Hicimos cuentas. Entre los dos le habíamos dado alrededor de $800 en los últimos 3 meses. $800. Más de lo que pagamos de hipoteca en un mes. Y ella seguía pidiendo más. Seguía diciendo que eran emergencias, que no tenía a nadie más. Leónida me preguntó si sabía que Wanda tiene 7 hijos adultos. Le dije que sí, que lo sabía. Me preguntó si alguna vez le había preguntado a Wanda por qué no les pedía a ellos. Le dije que no, que asumía que ellos no tenían dinero, que por eso venía a nosotros. Me dijo que tal vez deberíamos averiguar, que tal vez había más en la historia de lo que sabíamos. Decidimos que teníamos que establecer un límite claro, que esto no podía seguir así, que no era sostenible, que no era saludable para ninguno de nosotros, ni para nosotros, ni para nuestra relación con Wanda, ni para Livio que en algún momento iba a darse cuenta de la dinámica que estaba pasando. Le mandé un mensaje a Wanda. Me tomó 1 hora escribirlo. Lo reescribí como 10 veces. Quería que sonara firme pero amable. Quería que entendiera que esto venía de un lugar de amor y no de mezquindad. Le dije que entendía que las cosas eran difíciles para ella, que queríamos ayudar, que siempre habíamos querido ayudar, pero que no podíamos seguir dando dinero de esta forma, que era demasiado, que estaba afectando nuestra relación con ella, que queríamos que Livio pudiera tener una relación sana con ella sin que el dinero fuera siempre parte de la ecuación. Le dije que podíamos volver al acuerdo original de $50 al mes, que se los mandaríamos el primer día de cada mes sin falta, que podía contar con eso, pero que no podíamos dar adelantos ni responder a solicitudes de emergencia, que entendía que eso podía ser difícil para ella pero que era lo único que podíamos hacer, que esperaba que entendiera. Mandé el mensaje, me quedé mirando el teléfono esperando que aparecieran los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo. No aparecieron. Pasó 1 hora.
Nada. Pasó el resto del día. Nada. Pasó el día siguiente. Nada. No respondió por 2 días. Pensé que tal vez había funcionado, que había entendido, que iba a respetar el límite, pero estaba equivocada. Al tercer día llegó un mensaje largo, muy largo, el más largo que me había mandado en todos estos años. Decía que ella nunca nos había pedido que adoptáramos a Livio, que lo había pensado mucho antes de tomar esa decisión, que ella lo había dado en adopción porque no tenía otra opción, porque no podía darle la vida que merecía, que había sido la decisión más difícil de su vida, que todavía lloraba por eso, que todavía se despertaba algunas noches pensando en él cuando era bebé. Decía que lo mínimo que podíamos hacer era ayudarla cuando lo necesitaba, que no estaba pidiendo lujos, que estaba pidiendo para sobrevivir, que sus otros hijos no tenían dinero, que todos estaban pasando por sus propias dificultades, que sus hermanos la habían abandonado hace años, que nosotros éramos su única opción, su única tabla de salvación. Decía que si no le dábamos el dinero que necesitaba iba a tener que decirle a Livio que sus papás adoptivos no querían ayudar a su mamá biológica, que él merecía saber qué clase de personas éramos, que merecía saber que teníamos dinero para vivir en una casa grande pero no para ayudarla a ella a tener lo básico. Eso me dolió mucho, me dolió en un lugar profundo que no sabía que existía, porque ahora estaba usando a Livio como palanca, estaba amenazando con dañar su relación con nosotros si no le dábamos dinero, estaba convirtiendo esto en una elección entre ella y nosotros, y eso no era justo, no era justo para nadie y menos para Livio. Le mostré el mensaje a Leónida, él lo leyó 2 veces, luego me preguntó qué quería hacer, le dije que no lo sabía, que una parte de mí quería mandarle el dinero solo para que dejara de amenazarnos, pero que otra parte sabía que si cedía ahora nunca iba a parar, que iba a saber que podía usar a Livio para conseguir lo que quisiera. Leónida me dijo que teníamos que responder, que no podíamos dejar que esa amenaza quedara flotando en el aire, así que le respondí, le dije que eso no era justo, que ella sabía que amábamos a Livio, que haríamos cualquier cosa por él, pero que darle dinero sin límites no era bueno para nadie, que no era sostenible, que no era saludable. Le dije que si quería hablar con Livio sobre esto estaba en su derecho, que nosotros no le íbamos a mentir sobre la situación, que le diríamos la verdad, que la queremos, que queremos ayudarla, pero que tenemos límites, que todo el mundo tiene límites, que eso no nos hace malas personas, nos hace personas que entienden que hay cosas que no podemos dar. Mandé el mensaje, esta vez no esperé respuesta, cerré el teléfono y me fui a dormir, o intenté dormir. Me quedé despierta la mayor parte de la noche pensando en qué pasaría si Wanda realmente hablaba con Livio, en cómo afectaría eso su relación con ella, en cómo afectaría su relación con nosotros, en si habíamos hecho lo correcto. No ha respondido desde entonces. Han pasado 5 días desde ese último mensaje. Livio no ha mencionado nada, así que asumo que ella no le ha dicho nada, pero me preocupa que lo haga. Me preocupa cómo va a afectar esto su relación con ella. Me preocupa que la pierda. Me preocupa que nos culpe a nosotros por eso. Actualización 2. Livio me preguntó por qué Wanda no había venido a cenar este mes. Estábamos en la cocina. Yo estaba preparando la cena. Él estaba haciendo su tarea en la mesa. Levantó la vista de su libro y me preguntó de la nada, como si hubiera estado pensando en eso por un rato y finalmente decidió preguntar. Normalmente Wanda viene una vez al mes a cenar con nosotros. Es algo que hemos hecho durante años. Ella viene, comemos juntos, hablamos sobre la escuela de Livio, sobre su trabajo, sobre cosas normales. Es agradable, o al menos solía serlo, pero este mes no la invité. Después de los mensajes y la amenaza no sabía cómo manejar la situación. No sabía si invitarla sería raro, si no invitarla sería peor. Le dije la verdad a Livio. Le dije que Wanda y yo habíamos tenido un desacuerdo, que estábamos tratando de resolverlo, que no era nada grave pero que necesitábamos algo de espacio para pensar las cosas. Traté de que sonara casual, como si fuera algo pequeño, pero Livio me conoce bien. Me preguntó si era por dinero. Me sorprendió que lo supiera, me sorprendió que lo hubiera adivinado tan rápido. Le pregunté por qué pensaba eso. Me dijo que Wanda le había mencionado un par de veces en los últimos meses que las cosas estaban difíciles para ella, que no tenía suficiente dinero, que ojalá pudiera conseguir más ayuda, que las cosas estaban complicadas. Nunca le había pedido dinero a él directamente. Livio solo tiene 15 años y el dinero que gana es de cortar césped en el verano. No tiene mucho, pero Livio había notado el patrón. Había notado que cada vez que Wanda venía a cenar mencionaba algo sobre dinero, sobre cuentas que no podía pagar, sobre necesidades que no podía cubrir, siempre algo. Y luego unos días después yo mencionaba que había ayudado a Wanda con algo. Livio había conectado los puntos. Le pregunté cómo se sentía sobre eso. Se encogió de hombros. Ese encogimiento de hombros de adolescente que puede significar cualquier cosa. Le dije que podía ser honesto conmigo, que quería saber qué pensaba. Se quedó callado por un momento. Luego me dijo que no sabía, que por un lado entendía que Wanda tuviera dificultades, que se sentía mal por ella, que sabía que su vida no era fácil, que sabía que no tenía mucho, pero que también se sentía raro, como si cada vez
vez que la veía tuviera que pensar en dinero, como si eso fuera lo único importante, como si la razón por la que manteníamos contacto con ella fuera porque le dábamos dinero, y que eso lo hacía sentir incómodo, como si nuestra relación con ella estuviera basada en eso en vez de en el hecho de que ella es su mamá biológica y nosotros queremos que tenga esa conexión. Le dije que nosotros sentíamos lo mismo, que queríamos ayudar a Wanda, que la queríamos, que ella siempre iba a ser importante para nosotros porque nos dio el regalo más grande de nuestras vidas que es él, pero que las constantes peticiones de dinero estaban haciendo que fuera difícil tener una relación normal con ella, que cada interacción se había convertido en algo relacionado con dinero, que por eso habíamos puesto un límite. Me preguntó si eso significaba que no íbamos a ayudarla más, si íbamos a dejar de darle dinero completamente. Le dije que no, que íbamos a seguir ayudándola, que le mandábamos $50 al mes, que estábamos ahí si había una verdadera emergencia, una emergencia real como una hospitalización o algo así, pero que no podíamos responder a cada solicitud de $20 o $30 varias veces por semana, que eso no era sostenible para nosotros, que eso no era saludable para ninguno de nosotros. Asintió, pareció entender. Luego me preguntó algo que me dejó sin palabras. Me preguntó si yo me sentía culpable por tenerlo a él, si sentía que le debíamos algo a Wanda por haberle dado en adopción, si por eso le dábamos dinero, si era una forma de pagar por él. Me quedé callada, porque la respuesta era sí, y no sabía cómo decir eso sin que sonara horrible. Le dije la verdad, le dije que sí, que a veces me sentía culpable, que a veces sentía que deberíamos hacer más, que a veces me despertaba en la noche pensando en Wanda viviendo en ese apartamento pequeño mientras nosotros vivíamos en esta casa grande, que a veces sentía que no era justo, que nosotros teníamos tanto y ella tenía tan poco, y que nosotros tenemos a su hijo, pero que también sabía que eso no era justo para ninguno de nosotros, que Wanda tomó la decisión de darlo en adopción porque era lo mejor para él en ese momento, que nosotros lo adoptamos porque queríamos ser sus papás, porque lo amábamos desde el momento en que lo vimos, que eso no creaba una deuda infinita, que eso no significaba que teníamos que darle todo lo que pidiera por el resto de nuestras vidas. Livio me miró por un largo rato, luego me dijo algo que me hizo llorar. Me dijo que él no quería que yo me sintiera culpable, que él estaba feliz con nosotros, que amaba a Wanda pero que nosotros éramos sus papás, que no tenía que sentir que le debíamos algo a nadie, que él estaba aquí porque todos habían tomado las mejores decisiones que pudieron, y que eso estaba bien. Esa conversación me ayudó mucho, me ayudó a ver que estaba proyectando mi propia culpa en la situación, que estaba dejando que esa culpa dictara cómo manejaba las cosas con Wanda, y que eso no era justo para nadie, ni para mí, ni para Leónida, ni para Livio, ni siquiera para Wanda porque no la estaba ayudando de verdad, solo estaba alimentando un ciclo que no era saludable para ninguno de nosotros. Actualización 3. Hace 2 semanas recibí una llamada de un número que no conocía. Normalmente no contesto pero algo me hizo contestar esta vez. Era uno de los hijos de Wanda. Se llama Ángelo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre su mamá. Me asusté. Pensé que algo malo había pasado. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que estaba bien físicamente, pero que había algo que yo necesitaba saber. Me contó que Wanda había estado pidiendo dinero a todos sus hijos durante años. Pequeñas cantidades. Emergencias. Siempre emergencias. Él y sus hermanos habían empezado a comparar notas. Se dieron cuenta de que ella le estaba pidiendo a cada uno de ellos, a veces la misma emergencia. Le decía a uno que necesitaba dinero para la luz, al otro que necesitaba dinero para medicamentos, al tercero que necesitaba dinero para comida. Habían hecho cuentas. Entre todos le habían dado más de $3,000 en el último año, y ella seguía diciendo que no tenía suficiente, que nadie la ayudaba, que estaba sola. Ángelo me dijo que finalmente habían confrontado a Wanda. Le habían preguntado para qué necesitaba todo ese dinero. Ella primero lo negó. Dijo que ellos estaban exagerando, pero cuando le mostraron los registros de transferencia se quebró. Les dijo que tenía deudas. Deudas de juego. Había empezado a jugar en el casino local hace unos años. Al principio era solo por diversión, pero luego empezó a perder, y siguió jugando pensando que iba a recuperar lo que había perdido. Las deudas crecieron, y empezó a pedir dinero para cubrirlas. Las emergencias médicas eran reales, los recibos de luz y agua eran reales, pero también estaba usando el dinero para pagar sus deudas de juego, para seguir jugando, pensando que eventualmente iba a ganar. Ángelo me dijo que él y sus hermanos habían decidido dejar de darle dinero, que iban a ayudarla de otras formas, comprándole comida, pagando sus recibos directamente, pero que no le iban a dar más dinero en efectivo, que sabían que iba a seguir jugando si lo hacían. Me llamó para avisarme, para que yo supiera, para que no me sintiera culpable cuando ella me pidiera dinero, para que supiera que no estaba sola en esto, que todos sus hijos estaban pasando por lo mismo. Le agradecí mucho, porque esa información cambió todo, cambió cómo veía los últimos años, todas las solicitudes, todas las emergencias. No todas eran mentiras, pero tampoco eran toda la verdad. Me sentí traicionada, me sentí usada, pero también me sentí aliviada, porque ahora sabía que mi culpa no tenía fundamento, que darle dinero no la estaba ayudando, que probablemente la estaba dañando. Le conté todo a Leónida.
Le conté a Livio. Necesitaban saber. Livio se quedó callado por un largo rato. Luego me preguntó si eso significaba que ya no íbamos a ver a Wanda. Le dije que no lo sabía, que necesitábamos pensar en cómo manejar esto. Le mandé un mensaje a Wanda. Le dije que Ángelo me había llamado, que ahora sabía sobre las deudas de juego, que entendía que tenía un problema, que queríamos ayudarla pero no de la forma que había estado pidiendo. Le dije que estábamos dispuestos a ayudarla a buscar ayuda para su adicción, que podíamos ayudarla a encontrar un grupo de apoyo, que podíamos seguir ayudándola con sus necesidades básicas pero que no le íbamos a dar más dinero en efectivo, que íbamos a pagar sus recibos directamente, que íbamos a comprarle comida, pero que el dinero tenía que parar. No ha respondido. Han pasado 2 semanas. Livio está triste. Extraña a Wanda, pero entiende por qué las cosas están así ahora. Me preguntó si ella va a mejorar. Le dije que eso depende de ella, que nosotros podemos ofrecer ayuda, pero que ella tiene que querer aceptarla. No sé qué va a pasar. No sé si Wanda va a buscar ayuda. No sé si nuestra relación con ella puede repararse, pero sí sé algo. Sé que ya no me siento culpable. Sé que hicimos lo correcto. Sé que poner límites no me hace mala persona. Me hace alguien que entiende que ayudar no siempre significa dar lo que alguien pide. Y eso es algo. Es un inicio. No tengo las respuestas. No sé cómo equilibrar el amor que le tengo a Wanda con la realidad de su adicción. No sé cómo ayudar a Livio a navegar esta relación complicada con su mamá biológica. Pero sé que no puedo seguir siendo su fuente de financiamiento para una adicción. Eso no es amor. Eso es adicción. Así que aquí estamos, en pausa, esperando que Wanda decida qué es más importante para ella, su relación con su hijo, o el juego. Espero que elija a Livio, pero no puedo forzarla. Solo puedo mantener mis límites, y esperar que eso sea suficiente.